reciban un cordial saludo de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas. Estamos muy contentos con la reapertura de sectores que ha iniciado el Gobierno Nacional. Para ello, toda nuestra disciplina en la implementación de los protocolos de bioseguridad será fundamental. Cuidar a nuestros empleados, a nuestros clientes, a nosotros mismos y a nuestras familias. Hace 2 semanas iniciamos el proceso con CIUs de manufactura y construcción. A la fecha hemos aperturado alrededor de 1.000 empresas y 20.000 empleos se han generado. Esta semana iniciamos un nuevo ciclo con CIUs de manufactura relacionados con muebles, equipos, maquinaria, vehículos y equipos de cómputo, algunos de mantenimiento y otros de comercio. Por favor, estar muy pendientes de la página web de la Cámara de Comercio o llamarnos para saber si su CIU está siendo habilitado. Nosotros estamos enviando unos correos para que puedan estar informados. Cuando reciban ese correo, favor inscribirse en este link de apertura de sectores. Nosotros los estaremos acompañando y habilitando para que puedan reingresar. Buenas tardes para todos. Vamos conectándonos. Demos unos minuticos más mientras las demás personas se conectan. Mientras tanto, pues les agradezco a todos su puntualidad. Los invito a llenar una encuesta que está dentro de los comentarios de Facebook. Al finalizar la presentación, pues vamos a tener unas rifas para las personas que participen en esta encuesta. Bien, buenas tardes. Mi nombre es Ronald Medina. Yo soy gerente de cuentas regional para Fortinet. Le agradezco a la Cámara de Comercio por esta invitación que nos hace para estar aquí en esta charla de transformación digital, ¿cierto? Y mirar, digamos, cuál es la importancia de la ciberseguridad para todas esas estrategias de transformación digital. ¿Vale? Nuevamente los invito a llenar la encuesta que se encuentra en Facebook. Al finalizar la presentación, pues haremos unas rifas para las personas que llenen esta encuesta, ¿vale? Entonces, bueno, vamos iniciando. Eh, la agenda, ¿sí? Definición de transformación digital, riesgos informáticos en las nuevas tendencias tecnológicas, el entorno tecnológico en donde estamos, la transformación de la seguridad como la vemos nosotros como Fortinet, pasos para la transformación digital exitosa y un espacio que vamos a tener para las preguntas y algunas discusiones, ¿vale? Entonces, bueno, quise empezar con esta frase de Albert Einstein. En tiempos de crisis, la imaginación es más efectiva que el intelecto, ¿sí? Hoy muchas empresas están inmersas en este proceso de cambio dado por el COVID, ¿sí? El COVID, digamos que ha sido como una herramienta para transformarnos, nos ha obligado a pensar diferente, ¿cierto? Eh, Muchas empresas que ya habían dado un paso en la transformación, pues ahorita tienen obviamente un camino ganado con respecto a la competencia, ¿sí? Muchas empresas en este momento están sufriendo, digamos, ese sinsabor de no haber tomado una acción inicial en cuanto a todo este tema de COVID, ¿vale?
Entonces quise iniciar con esta frase porque me pareció que en esta crisis es un momento de nosotros pensar diferente, ¿sí? Pensar en todo este tema de transformación digital, ¿cierto? Eh, el comercio electrónico, la educación, todos esos mercados se están transformando. ¿En base a qué? En base al COVID, a continuar, digamos, con todos estos temas de mantenernos en el mercado, de cómo podemos mantenernos, de cómo podemos garantizar los recursos de nuestra empresa, ¿sí? Podemos decir que las empresas ya se están volviendo 100% digitales. Hay muchos mercados, temas de comercio electrónico, temas de educación, temas de salud, ¿cierto? Que ya están dando ese paso hacia la transformación digital. Y quise traer de pronto este meme que me pareció muy curioso. ¿Quién aceleró la transformación digital en su empresa? El coronavirus, ¿sí? Y yo creo que de pronto es algo jocoso, pero realmente es lo que está pasando a nivel de las organizaciones. Quien está transformando las organizaciones es toda esta problemática que estamos viviendo, ¿sí? Entonces, eh, pero ¿qué es la transformación digital? ¿Sí? Esta definición es muy acertada y es la integración de la tecnología digital con todas las áreas del negocio. Finalmente, la transformación digital está transversalmente en todas las áreas y debemos evaluarlo de esa manera, en procesos, tecnología, personas, que la tecnología se convierta en un apalancador para la transformación digital. Y finalmente, el resultado de esos cambios, el resultado en la organización, en generar valor a nuestros clientes. Todo proceso de transformación digital debe tener su base fundamentada en los clientes, en mejorar la experiencia al usuario, ¿vale? Y pues que la información es el combustible de esta economía digital, es el combustible de esta transformación digital. La transformación digital está impactando todos los sectores, la salud, los pagos móviles, todo el tema de educación, lo que estamos viendo de ciudades inteligentes, ¿cierto? Todo el tema de transporte, logística. Lo que buscamos es monetizar esos datos. Cómo yo le doy valor a esos datos, cómo con esa información o con esos datos lo convierto en información útil y puedo tomar decisiones sobre esa información, ¿vale? Eh, y bien, ¿cómo solían ser las empresas hace unos años? Bueno, pues acá vemos a don Luis, un tendero tradicional, que de pronto en su momento él no requería de mucha tecnología, ¿sí? Para vender sus productos. Sin embargo, con todo lo que estamos viviendo a nivel de esta transformación digital y especialmente del impacto del COVID, él se ha visto en la necesidad de buscar nuevas alternativas. Entonces, de pronto está comercializando sus productos a través de WhatsApp con sus clientes más allegados, ¿cierto? Pero habrán otros usuarios o otras personas que ya han desarrollado de pronto aplicaciones para su negocio, ¿sí? En donde de pronto entregan esos mercados a domicilio, ¿sí? Y todo eso de cara a mantenernos en el mercado, a mantenernos competitivos y teniendo siempre en cuenta que nuestro cliente es la base fundamental de esta transformación, ¿sí? De suplir esas necesidades de los clientes. Y de igual forma, los clientes cada vez son más conectados, más informados, tienen la información a la mano, pueden comparar entre diferentes alternativas constantemente, están comprando 7 por 24, de tal manera que nosotros también tenemos que tener un mercado totalmente conectado, ¿cierto? Quiero mostrar también algunas estadísticas, digamos, a nivel de la población mundial. 7.6 billones de personas como población mundial, de los cuales 4.5 billones, el 59%, son usuarios de Internet, ¿sí? Lo mismo, el crecimiento de los usuarios de los dispositivos móviles, 5.1 billones, que corresponden al 67% de la población, cuenta con un dispositivo móvil. ¿Sí? Y de esa población, 3.8 billones, que corresponde al 49%, son usuarios de redes sociales. Digamos que todos esos datos para mostrarles que finalmente cada día estamos creciendo más a nivel de dispositivos móviles. Cada día
tenemos que estar más conectados con nuestros clientes a través de estas redes sociales, ¿sí? Esta es la evolución, esta es la transformación que está viviendo, digamos que todo el mercado, todos los sectores están viendo impactados, ¿vale? Eh, el crecimiento de móviles va a seguir, ¿sí? Y veamos acá, digamos, algunas cifras. Temas de smartphone, ¿sí? Digamos, ¿cuál es el tráfico por dispositivo? En smartphone es más del 55% del tráfico. Sí, estas son unas estadísticas del 2017, pero muestra que cada vez va a ser mayor el tráfico de los smartphones, ¿sí? Y no existe elemento más importante que el smartphone. Probablemente, y no sé, a mí me pasa constantemente que salgo con el celular, pero se me olvida la billetera, ¿sí? Entonces, va a ser, sigue siendo uno de los dispositivos más importantes en la vida de las personas y sin lugar a dudas de las empresas, ¿sí? Tenemos que aprovechar mucho, digamos que todo este tema de transformación, ¿vale? Eh, de ahí todo, cómo estamos conectándonos con los mercados, cómo estamos conectándonos con nuestros clientes a través, digamos, de esta primera tendencia, que es todo lo de dispositivos móviles, todo lo que es 5G. Ahora bien, revisemos lo que es todo el tema de cloud, ¿cierto? Lo que es nubes públicas, lo que son nubes privadas, ¿sí? Más del 50% de los gastos de TI serán en servicios en la nube, según Forbes. ¿Sí? Entonces es muy importante entender, y yo creo que muchas de sus organizaciones ya tienen en mente una estrategia de llevar cargas de trabajo a la nube, sean nubes públicas, sean nubes privadas, todo este tema de nubes híbridas. Finalmente, todos vamos a estar, digamos, en ese pensamiento de movernos hacia la nube, ¿sí? Y acá hay una estadística muy importante, el 92% de las cargas de trabajo serán procesadas por centros de datos en la nube, ¿sí? Es muy importante tener en cuenta esto, digamos que de aquí a 5 años, la mayor carga de trabajo serán en centros de datos en nubes públicas, ¿sí? Lo que estamos viendo ahorita es algo de nubes híbridas. Aún seguimos manteniendo algo en premisas o de pronto en nubes privadas o de pronto en nubes públicas. Pero la invitación es que en estas estrategias que estamos trabajando constantemente, siempre debemos tener en cuenta la seguridad de esas cargas de trabajo, ¿sí? Yo voy a estar moviendo cargas de trabajo que son parte del core de mi negocio a la nube, ¿sí? Entonces, por ende, estoy colocando en una nube todo lo que es la información crítica de mi negocio y la información crítica de mis usuarios, ¿no? Entonces, una estadística también bien importante, 3.000 millones de búsquedas diarias en Google. Y esto para decir que, como iniciamos esta charla, los datos son el combustible, son el petróleo de la transformación digital, ¿sí? ¿Qué está pasando con los datos? Entonces de aquí nace todo lo que es Big Data, ¿sí? Pero es todos esos datos que estamos generando, y esta estadística es muy importante, el 90% de los datos existentes hoy en día se han generado en los últimos 2 años, ¿sí? 2 años atrás hemos generado todos los datos que hoy consumimos. Pero lo más importante es qué hacemos con esos datos, cómo procesamos esos datos y cómo los convertimos en información útil, en información que sirva para mi negocio, en información que me ayude a estar un paso más adelante de la competencia. O de pronto, en caso de entidades públicas, que de pronto acá hay bastantes entidades, cómo yo acerco al ciudadano a la entidad, ¿cierto? Entonces, también es muy importante qué estoy haciendo con esos datos de mis usuarios, qué estoy haciendo con los datos de mis clientes. Y acá ya entra a jugar también un tema regulatorio, ¿sí? Cómo yo le doy tratamiento a esos datos, cómo le garantizo al usuario que sus datos van a estar tratados de acuerdo a las regulaciones existentes, ¿sí? Entonces, pero la transformación digital no solo ha cambiado este panorama, sino que también ha cambiado muchas otras cosas. A medida que también todas esas tendencias tecnológicas avanzan, pues asimismo también lo están haciendo los diferentes ataques, ¿sí? También están evolucionando y también ha cambiado la forma de robar, de extorsionar, ¿sí? Entonces, veamos acá una estadística muy importante y quiero resaltar mucho este slide, y es en 2019 la inversión en tecnología era de 120 billones, ¿sí? Para el 2021
la inversión en tecnología es de 1.000 billones, ¿sí? Esa es la estimación que se hace para el 2021. Sin embargo, el costo del cibercrimen para el 2021 es de 6 trillones de dólares. Sí, esto es a nivel mundial, pero quiero resaltar, digamos que ese 6 trillones de dólares. Eh, Sin lugar a dudas, hemos avanzado mucho en temas de inversión de seguridad, pero el costo del crimen sigue siendo mayor, ¿sí? Y los invito a ustedes a evaluar, digamos, a nivel de sus organizaciones, eh, cuál sería el costo de pronto de un ataque, de un cambio en su página web, ¿cierto? Que en su página web, en lugar de tener la información que ustedes tienen, tengan información, bien sea de la competencia o de pronto en su página web le cambien su contenido y tenga pornografía, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué pasaría, digamos, a nivel de su negocio? Pero no solo a nivel económico, revisemos también a nivel reputacional. ¿Qué pasa con el negocio a nivel reputacional? Y es que lo resalto también porque hay muchas entidades que a hoy piensan que la ciberseguridad es un gasto y no una inversión. Entonces, la invitación también es a que seamos más proactivos con el tema de ciberseguridad y no que seamos reactivos. Al ser reactivos, los costos son mucho mayores. Y un ejemplo adicional es cuando estamos, por ejemplo, trabajando con datos personales, ¿sí? Con la obtención de datos personales o con historias clínicas, por ejemplo, para el caso de salud, y de pronto nos llegan a sacar esta información. El tema legal también es muy complicado, entonces todo esto está inmerso aquí en estos costos del cibercrimen, ¿vale? Eh, Algo más de estadísticas, el crecimiento de las variables de malware constantemente crece, el 54%, perdón, de crecimiento de las variables de malware. ¿Sí? Constantemente estamos evolucionando, como lo decía al principio, está evolucionando este tipo de ataques, está evolucionando todo lo que son el cibercrimen, además que se ha convertido en un negocio. Veamos algunas cifras a nivel Colombia. ¿Sí? Eh, Se reportaron 28.827 incidentes de seguridad, lo que corresponde a un crecimiento del 612% en ataques de malware, ¿sí? Eso es acá a nivel Colombia. Miremos entre el 2017 y el 2019 qué ha pasado. Entonces, el 31.058 casos fueron denunciados por hurto a través de medios informáticos. Y hay muchas personas todavía muy escépticas con este tema de hurto informático y realmente se está dando constantemente, ¿sí? Eh, lo mismo a nivel de violación de los datos personales. 8.037 casos de violación de datos personales, de robo de identidad, ¿sí? 7.994 casos de acceso abusivo a los sistemas de información. Entonces, este es el panorama que estamos viviendo entre 2017 y 2019. ¿Sí? Estas estadísticas fueron entregadas por el CECIR, en donde Fortinet también ha apoyado, digamos que con todo el tema de investigación. ¿Sí? Finalmente, hay una estadística también muy importante. El 30% de los ataques de ransomware fueron a Colombia. ¿Sí? Entonces, tengamos muy en cuenta que esto constantemente está en crecimiento. ¿Y qué ha pasado en las últimas semanas, en los últimos meses? Con este tema del COVID se ha incrementado en un 37% los ataques cibernéticos. ¿Sí? Y es de resaltar, digamos, este incremento, lo estamos viendo constantemente en noticias, en periódicos, cómo se está incrementando este nivel de ataques debido al COVID, ¿vale? Eh, Cada día se generan 67 casos nuevos de delitos informáticos. Entonces, este es el panorama de Colombia, esto es lo que estamos viviendo, ¿vale? Eh, Listo, entonces, bueno, antes de seguir, quiero recordarles la encuesta que se encuentra en Facebook para que por favor la diligencien. Luego de, al finalizar, digamos, la presentación, pues vamos a tener unas rifas, entonces, pues para que se animen y la puedan contestar, ¿vale? Bueno, hasta aquí entonces toda esa evolución, digamos, ese panorama tecnológico, ese panorama de riesgos,
¿sí? A medida de que va evolucionando la tecnología, pues también lo va haciendo esos riesgos. A medida de que nosotros involucramos tecnología dentro del ADN de nuestra organización, pues también hay que tener una estrategia de seguridad, asegurar, digamos, que todos esos segmentos de la organización. Ahora, miremos lo que está pasando a nivel de IoT o las cosas conectadas, ¿cierto? Se estima que esta estimación ya es a este año, 25 billones de cosas conectadas, según Gartner. Y es todo lo que estamos viviendo. Eh, los carros inteligentes, las casas inteligentes, a nivel de industria, todo el tema de sensórica que tiene las industrias, ¿sí? Y el problema acá es que los sensores no fueron concebidos bajo un concepto de seguridad. Entonces es una brecha importante de seguridad y es muy fácil para un atacante. Entonces, esto es, digamos que también el panorama, cómo se ha incrementado esos ataques, ¿sí? Un incremento del 600% de esos ataques. Y si vamos viendo, a medida de que van aumentando la cantidad de dispositivos que tenemos tanto para uso personal como para uso empresarial, pues también va a ir aumentando estos niveles de ataques, ¿vale? Y bueno, ¿y qué significa esta mayor superficie de ataque? Entonces, como les mencionaba, a medida que vamos involucrando dentro del ADN de las organizaciones todas estas nuevas tendencias tecnológicas, temas de aplicaciones web, temas de mover cargas de trabajo a la nube, temas de IoT, temas de Big Data, de analítica, pues va a ser mayor la superficie de ataque. Tengo que crear herramientas que me permitan asegurar cada uno de esos vectores de ataque, ¿vale? Entonces, esto nos lleva al famoso ransomware, el significado del secuestro, ¿vale? Entonces, ransomware se hizo muy famoso desde WannaCry, ¿sí? Hoy en día, pues ransomware ha tenido, esos tipos de ataques de ransomware tienen diferentes variaciones y constantemente están en crecimiento, ¿sí? Entonces, veamos, digamos, una estadística muy importante. Eh, el 29% de las empresas en algún momento detectaron un ransomware, ¿vale? Durante el 2019. El 29% de las empresas lo detectaron. Hay algunas que no lo detectaron. Entonces, de pronto, esta estadística es mucho mayor. Igual, eh, 46% del incremento de nuevas variaciones de ransomware. Constantemente hay variaciones de ransomware. ¿Y por qué ha sido el ataque más famoso y de pronto el que más impacto ha tenido? Porque sin lugar a dudas se ha convertido en un negocio para los atacantes, ¿sí? Este tipo de ataques pues ya deja unas utilidades enormes a los atacantes y por eso constantemente está en evolución. Veamos unas estadísticas a nivel Colombia. Esta estadística de pronto pues ya la había mostrado. Colombia recibió el 30% de los ataques de ransomware en Latinoamérica, ¿sí? ¿Y a través de qué vectores? Entonces, y hacemos énfasis también en que pues ransomware es una suplantación a la identidad, ¿sí? Entonces, a través de vectores como embargos judiciales, reporte en centrales de riesgo, alarmas de transferencia, de alguna transferencia bancaria, fotos de comparendo, citaciones judiciales, ¿sí? Y pues bueno, a quien no lo asusta de pronto una citación judicial por demanda de alimentos, ¿no? O algo así. Entonces, pues esos son los vectores de ataque. Otra estadística muy importante es y preocupante, ¿no? El 85% de las empresas carecen de protocolos de respuestas ante la violación de esta política de seguridad. Entonces, a pesar de que, digamos que se está viendo este impacto del ransomware, muchas entidades aún no crean unos protocolos para mitigar este tipo de riesgos y para mitigar el impacto que puede tener la encripción de su información, ¿vale? Lo mismo, todo lo que es criptohacking es otro de los ataques que se ven hoy en día con mayor intensidad, ¿sí? Digamos, miremos esta estadística, un 8.500% de incremento entre el 2017 y el 2019. Constantemente están evolucionando este tipo de ataques y todas las estrategias que nosotros tengamos a nivel de transformación digital van a estar expuestas a todos estos ataques, ¿sí? Entonces, nosotros pues hemos concebido también
Así como se está empezando a hacer una transformación digital de las entidades, nosotros tenemos también que empezar a ver una transformación en la seguridad, ¿sí? ¿Y a qué se refiere esa transformación en la seguridad? Pues es la integración de la seguridad en todas las áreas de la tecnología digital, ¿cierto? Resultado en cambios fundamentales en cómo la seguridad se arquitecta, es implementada y es operada, ¿sí? Entonces, aquí es donde debemos ver que toda nuestra tecnología tiene que estar de cara a ser fácil, a ser que me entregue una información que yo pueda tomar decisiones en tiempo real, ¿sí? Que asegure cada uno de los segmentos de de mi estrategia de transformación digital, ¿sí? Yo no puedo pensar, por ejemplo, en un tema de trámites en línea o de pagos en línea si yo no le doy la tranquilidad a mi usuario de que pueda ingresar sus datos personales, ¿sí? O de que no va a ser de pronto para un tema de extorsión, ¿sí? Yo tengo que garantizar dentro de mi estrategia de transformación digital todo el tema de seguridad, ¿sí? Y pues esta frase del MIT, en donde tenemos que asegurar todos los datos independientemente de dónde están. Por ejemplo, si yo tengo cargas de trabajo en la nube, debo asegurar la nube. Si tengo cargas de trabajo que están de pronto a nivel en premisas, las debo asegurar, ¿sí? Ya el perímetro no es solamente la LAN, ya estamos hablando de un perímetro difuso y va muy de cara a toda la parte de mi transformación digital, de qué tecnologías estoy involucrando en la transformación digital, ¿vale? ¿Cuáles son los desafíos de ciberseguridad para llevar a cabo una transformación digital exitosa? Entonces, sin lugar a dudas, uno de los desafíos más importantes que tiene la ciberseguridad es el tema de los datos, de esa protección de los datos, ¿sí? Eh, ¿Qué hacemos con los datos de los usuarios? ¿Qué hacemos con los datos de la entidad? ¿Cómo protegemos esos datos? Entonces, ese es uno de los principales desafíos. Tenemos que tenerlo en cuenta cuando creemos toda nuestra estrategia de transformación digital. Yo, ¿cómo le voy a dar la tranquilidad, como lo decía anteriormente, cómo le voy a dar la tranquilidad a mi usuario que utilice mi plataforma, que utilice todo mi negocio, ¿sí? ¿Cómo puedo ayudar a mi cliente también a que navegue fácilmente por todos los datos que yo tengo, ¿sí? Sin exponerlo, ¿cierto? Lo mismo, todo el tema de nubes, cómo yo puedo proteger esa nube pública, esa nube privada, cómo me muevo entre ese ambiente multinube, ¿cierto? Cómo consumo esa seguridad flexible a nivel de la nube, ¿sí? Y ahí es donde cobra mucho sentido y bueno, y también cómo garantizo esa continuidad de mi negocio. ¿Qué pasa si finalmente hay un ataque o hay un tipo de desastre? ¿Yo cómo sigo con mi operación normal? Y acá también ha sido apalancada mucho por todo este tema del COVID, todo el tema de nube. ¿Sí? El COVID pues ha hecho que se acelere mucho más el consumo a nivel de nube, pero también ha hecho que se incremente, como lo veíamos anteriormente, los ataques dirigidos a nube, porque finalmente allá es donde están las cargas de trabajo y allá es a donde se puede de pronto hacer algún daño adicional, ¿vale? Lo mismo, todo el tema de cumplimiento normativo, ¿sí? Digamos que toda transformación digital está enmarcada en un cumplimiento normativo, en temas de protección de datos personales, en temas de PCI, ¿sí? En todas las normas que vienen desde el Ministerio de TIC como de la Superintendencia de Industria y Comercio, ¿sí? Tenemos que entender muy bien todo ese entorno de cumplimiento normativo, qué está pasando a nivel de ese cumplimiento y cómo lo integro dentro de mi estrategia de transformación digital, ¿vale? Y finalmente, pues todo lo que estamos viendo del panorama de amenazas, ¿sí? Cómo yo involucro la innovación de las nuevas tecnologías y cómo busco una automatización pues digamos que buscar reaccionar rápidamente a un ataque, ¿vale? Entonces esto nos lleva a tener un panorama completo, ¿cierto? Un panorama completo de los ataques.
cómo estos han ido evolucionando. Entonces, a medida que ha ido evolucionando cada uno de los ataques, pues nosotros hemos creado unas plataformas que vayan de cara a solucionar cada uno de esos incidentes de seguridad, ¿sí? Llegando hasta todo el tema de inteligencia artificial, ¿sí? Eh, pero todo esto nos lleva a que a entender lo que el concepto de Security Fabric, pero Security Fabric es finalmente lo que nosotros llamamos la transformación de la seguridad, ¿sí? Lo que nosotros buscamos a nivel de la transformación de la seguridad es que podamos integrar todo este tipo de plataformas dentro de una visibilidad y protección de todas las superficies de ataque. Que si yo estoy subiendo o dentro de mi estrategia de transformación digital está subir cargas de trabajo a la nube, que yo pueda asegurar la nube. Pero también tengo cargas de trabajo en mis oficinas, en mis data centers, que yo pueda asegurar también esas cargas de trabajo y pueda visualizar qué está pasando a nivel de toda mi red. ¿Sí? Lo mismo a nivel de networking, que yo pueda saber qué está pasando con un usuario que se conecta a nivel de LAN, qué pasa con un usuario que se conecta a nivel de Wi-Fi, ¿sí? Y que yo pueda tener todo en una sola plataforma que me facilite esa información, que me permita tomar acciones inmediatas y fáciles, ¿sí? Que también, digamos, acá se involucra mucho todo el tema ya de inteligencia artificial, ¿sí? Que la misma plataforma pueda tomar decisiones automáticas, ¿sí? Entonces también está todo el tema de si para mi organización es crítico las aplicaciones, que esas aplicaciones, ese monitoreo de las aplicaciones también esté inmerso dentro de toda esta plataforma de monitoreo. Si el correo es vital para mi organización, que también esté involucrado. ¿Vale? Entonces, es ver que la seguridad está transversalmente a toda la estrategia de transformación digital, que yo dentro de mi estrategia voy a tener diferentes bloques y en cada uno de los bloques los voy a poder asegurar y tener información en tiempo real de qué está pasando en cada uno de esos bloques y que yo pueda reaccionar rápidamente antes de que tenga un impacto sobre el negocio, ¿vale? Eh, bueno, quisimos traer de pronto un proyecto acá, un ejemplo de cómo se está dando la transformación digital hacia las entidades de salud, proyectos de impacto social, ¿sí? Entonces acá muy importante es la información. Siempre lo hemos dicho, la información pues es el combustible y es el pilar de esta transformación digital. Entonces, ¿de dónde viene esa información? Yo cómo tomo esos datos, cómo los convierto en información. Entonces, por ejemplo, temas de historias clínicas, temas de cómo está mi paciente, cómo están los hospitales, ¿sí? Pero digamos que para soportar este objetivo estratégico, pues yo tengo que crear una plataforma que por un lado estén mis usuarios, ¿cierto? Y por otro lado estén los hospitales, ¿sí? ¿Para qué? Para conectarlos entre ellos, centralizar la información de los pacientes, centralizar la información de los hospitales y tener un sistema de conexión completo, un sistema de conexión también que interactúe con los sistemas de gestión de riesgo, ¿sí? Esta plataforma pues debe estar soportada también por todo el tema de procesamiento. ¿Yo dónde voy a subir esta plataforma? Entonces, bueno, acá puede ser temas en la nube, un IaaS, un PaaS, ¿cierto? Plataforma como servicio, infraestructura como servicio, en donde existan servidores, almacenamiento, backup, ¿cierto? Y finalmente el tema de conectividad. ¿Yo cómo voy a garantizar la conectividad a nivel de pronto conectividad local, ¿cierto? Mis switches, cómo voy a hacer que mis usuarios se conecten a esa plataforma. Entonces, yo cómo voy a expandir ese cubrimiento de esta iniciativa, entonces a través de zonas Wi-Fi a nivel de todo un territorio. ¿Y cómo voy a garantizar ese Internet seguro? ¿Cómo voy a asegurar mi aplicación? ¿Vale? Entonces, acá decimos la seguridad es transversal a todo este proyecto. ¿Y por qué es transversal? Porque finalmente tenemos que asegurar la información que yo estoy tanto recogiendo como procesando de mis usuarios, ¿cierto? A nivel, por ejemplo, de historias clínicas, es un tema muy delicado. ¿Cómo se maneja esa información?
¿cierto? También tengo que proteger mi aplicación, temas de denegación de servicio, temas de, como tal, la protección de la página web, que no alteren esa página web, que no hagan cambios sobre mis bases de datos, ¿sí? Y a nivel de procesamiento, entonces, de pronto un tema de balanceo de cargas, cómo yo mantengo disponible siempre mi aplicación, ¿cierto? Cómo balanceo entre diferentes data centers. Y finalmente, pues a nivel de conectividad, yo cómo aseguro a esos usuarios a nivel LAN, cómo aseguro a esos usuarios a nivel de Wi-Fi, ¿sí? Entonces estamos hablando de una visibilidad completa, ¿sí? De una gestión y una administración completamente fácil. Entonces, este es un ejemplo de lo que nosotros llamamos transformación de la seguridad y cómo está inmersa todo el tema de transformación digital dentro de un proyecto social, ¿vale? Bueno, digamos que para finalizar, eh, los pasos para una transformación digital exitosa, ¿sí? Y de pronto uno de los principales pasos es definir unos objetivos estratégicos claros. Definir, por ejemplo, un objetivo estratégico puede ser nuevos canales de comunicación con mis clientes, ¿sí? O el incremento de la satisfacción del cliente. Al hacer de pronto ustedes un journey map, encontraron que el cliente tiene cierto disgusto en ciertas fases de su negocio, ¿cierto? O quieren aumentar la penetración del mercado, o para de pronto entidades de gobierno, acercar a los ciudadanos con las entidades, ¿sí? Entonces, eh, lo primero es definir claramente ese objetivo y luego es establecer una línea base tecnológica. ¿Cuáles son las capacidades que yo tengo actualmente y cuáles capacidades debo desarrollar? ¿Sí? Establecer una estrategia de aseguramiento tecnológico dentro de esas capacidades tecnológicas, y era lo que veíamos anteriormente. En cada uno, en cada una de esas cajitas yo debo establecer una estrategia de seguridad. ¿Cómo voy a asegurar los datos que van a estar pasando transversalmente por cada una de esas cajitas? Y pues la disponibilidad del servicio, ¿vale? Finalmente, pues todo el tema de liderazgo de la transformación digital. Entonces, es empoderar a mis colaboradores, liderar la transformación digital con indicadores, que yo sepa en dónde arranqué, cuáles son los KPIs y en dónde debo terminar, cuál es el objetivo que debo alcanzar. Comunicar esa estrategia, tener un panorama competitivo, quién es mi competencia, qué está haciendo mi competencia, cuál es mi panorama también a nivel tecnológico, que es lo que les he mostrado a nivel de riesgos, qué riesgos está expuestas mi negocio, mi plataforma, ¿sí? Y sobre eso, pues también definir cuál va a ser la estrategia que yo voy a tener. Pues de esta manera, de pronto, quisimos mostrarles cómo sería pues todo un proceso de transformación y un proceso de transformación desde la seguridad, ¿vale? Eh, para terminar, pues les dejo mis datos. Igual cualquier cosa que ustedes necesiten a nivel de transformación digital, todas estas estrategias de seguridad que ustedes están manejando, pues nosotros estamos para apoyarlos, todo el equipo de Fortinet. Ya en Fortinet somos más de 58 personas que están dedicadas a todo a todos estos procesos de transformación y a soportarlos a ustedes, ¿vale? Entonces acá les dejo mis datos, dejo este espacio también pues para preguntas, para discusiones, ¿vale? Bueno, les vuelvo a recordar el tema de la encuesta, por favor, para los que puedan ir llenándola. Eh, bueno, digamos, acá hay una pregunta, me dicen, ¿Fortinet maneja endpoints? Sí, nosotros tenemos una serie tenemos la protección desde el acceso, o sea, desde el endpoint hasta las aplicaciones, ¿vale? Ahí digamos que el FortiClient nos ayuda muchísimo para la protección de endpoints. ¿Cómo puedo proteger con Fortinet mis aplicaciones web en servidores que no? Entonces, esta es una muy buena pregunta y muchas veces tenemos hosteado la página web y también están expuestos, digamos que a todos estos temas de riesgos. Entonces, la idea es, por un lado, decirle a ese proveedor de servicios
que existen unas plataformas que me van a asegurar mi aplicación, ¿sí? El Web Application Firewall es una de las plataformas que van a asegurar directamente las aplicaciones de todos este tipo de ataques, ¿sí? Eh, entonces, de pronto, también cualquier inquietud o de pronto si quieren hacer Zoom sobre esa tecnología, nos pueden escribir, nosotros los podemos asesorar. Y bueno, nuevamente pues los invito a hacer la encuesta. Cualquier otra duda pues las vamos resolviendo también en el chat de Facebook. Eh, bueno, les agradezco a todos por su tiempo. Le agradezco a la Cámara de Comercio por tenernos en cuenta, digamos que para todas estas iniciativas de transformación digital, ¿vale? Bueno, me preguntan por acá, cuando hablas del 30% de los ataques de ransomware Colombia, ¿eso es con respecto al mundo? No, esas estadísticas son netamente de acá de Colombia. El 30% de los ataques se están dando aquí en Colombia y es de todo lo de Latinoamérica, del 100% de Latinoamérica, el 30% son ataques que se están dando acá en Colombia. Listo, bueno, ya para terminar, les agradezco a todos por este tiempo y bueno, cualquier cosa, nuevamente les dejo mis datos y muchas gracias por este espacio. Feliz día.